Santo. Dígale al Rey: aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy, te ofrezco todo lo que soy. Preséntese delante de Él. Aquí estoy, Señor, estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré. Dígale a Él: para ti, diga: para ti. Aquí estoy, Rey, aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estamos, Señor. Aquí levante su voz y dígale al Señor: aquí estoy. Un sacrificio quiero ser, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, Señor. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Porque tú eres, porque tú, solamente Él es digno. Diga: eres de adoración, Señor. Una ofrenda, Rey, una ofrenda de amor seré. Diga: ¿para quién? Dígale: para ti. Su voz, dígale a Él: porque tú reconozca que Él es digno de adoración. Preséntese como una ofrenda agradable delante del Señor. Diga: ¿para quién? Para el Señor. Diga: aquí estoy. Diga una vez más: aquí estamos, Señor. Te ofrezco todo lo que soy, Señor. Te ofrezco todo lo que pertenece a ti, Señor. Aquí estamos. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Diga: un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, es tuyo. Toma mi ser, mi vida entrego
a ti, mi vida entrego a ti, porque digamos de que es digno, Señor, eres una ofrenda de amor, sea una ofrenda de amor, seré para ti. Una vez más, digámosle, porque tú, mi Dios, eres digno de una ofrenda de amor, seré para ti, para ti, para ti, solo para ti, Señor Jesús, para ti, Señor, para ti, solo a ti te damos la gloria, Señor. Solo tú eres digno, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Santo, santo, santo eres tú. Tú eres el príncipe de paz, Señor. Por medio, Señor, de ti, de tu preciosa sangre, Señor, por la fe que tú nos has dado, Señor, hoy hemos sido reconciliados con el Padre, ya no más enemistad. Si ahora podemos entrar a tu lugar santo, Señor, venir y adorarte, venir y levantar nuestras manos y decirte que tú eres santo, que tú eres digno, que tú eres poderoso, que solamente tú tienes el poder para restaurar al hombre, que solamente tú tienes el poder para cambiar los corazones. Solamente tú, Señor, eres digno, solo tú eres digno, Señor, porque tú eres mi Dios, eres digno. Alabémosle al Señor, dígale a Él una ofrenda. Para ti, para ti, para ti, solo para ti, Señor. Dios. Siempre acuérdate, si va a haber mucha gente, dice nuestro Señor Jesucristo, que va a querer entrar. Él va a querer la vida eterna, salvarse, Él va a querer y no va a poder. ¿Por qué? Porque no es del que quiere, de quien Dios tiene, ¿qué? Misericordia. Y si tú sigues adelante y estás creciendo en el Señor, es por su misericordia. Quisiéramos saludar a alguien que venga por primera vez. Nadie viene por primera vez, ya todos han venido. Bienvenidos sean todos. Vamos a iniciar, hermano. Abre tu Biblia en el libro de los Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1. ¿Ya lo tiene? Gloria a Dios. Vamos a leer y vamos a orar delante de nuestro Señor. Dice así la palabra de Dios: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Señor, bendecimos tu nombre, Padre. Tú eres nuestro Señor, quien gobierna nuestra vida, quien ha tenido misericordia y nos ha salvado. No te elegimos nosotros a ti, mi Señor. Tú nos elegiste a nosotros. Tú nos llamaste a tu reino, Padre, por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Fuimos convencidos de pecado, de justicia, de juicio. Y nos ha sido revelado, Padre, tu palabra, tu justicia. Sabemos que el hombre es justificado por la fe en Cristo. Sabemos que hoy somos hijos de Dios por la fe en Cristo.
Sabemos, Padre, que fuimos llamados a una vida de santidad, de obediencia, y sabemos que todo está en ti, mi Señor, porque tú eres el que produce el querer como el hacer, tú eres el que da el crecimiento, tú eres quien nos da fuerza, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, todo está en ti, mi Señor Jesucristo, por eso a ti damos la gloria. Padre, gracias. Señor, en esta hora te rogamos que hables a nuestras vidas, que nos sigas enseñando, redarguyendo, corrigiendo e instruyendo en toda justicia. Te pedimos crecimiento, sabiduría para tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. ¿Qué vamos a ver, hermano? Diga, vamos a ver la vida del apóstol Pablo. ¿Qué vamos a ver? ¿Por qué vamos a ver la vida del apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Pablo fue un imitador de nuestro Señor Jesucristo. Pablo entendió para qué estaba aquí en este mundo. Él dijo que para él lo más importante era terminar su carrera. Él su vida no la tenía como algo de valor, como algo precioso. Él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él entendió el propósito de su existencia. Fuimos creados para adorar y servir a Dios. A ver, dile que está a tu lado, ¿tú entiendes el propósito de tu existencia? ¿O crees que viniste aquí nada más para nacer, casarte, tener hijos y morirte? ¿Será ese el propósito? ¿O será el propósito de que naciste para ser un buen doctor, un buen abogado, o ser rico, millonario? ¿Será ese el propósito? ¿De qué sirve todo lo que hagas aquí, dice el Señor, si no salvaste tu alma? ¿De qué sirve? A ver. El mundo no entiende por qué está aquí en la tierra. El mundo está buscando algo aquí que lo motive a vivir. Se le muere la esposa y dice, ¿ya para qué vivo? ¿Entenderá el propósito por el cual está aquí en la tierra? Se le muere un hijo y dice, ¿ya para qué sirve vivir? No entienden. Diga, estoy aquí para servir a mi Señor Jesucristo. Ya no vivo para mí, ya no. Cuando yo no conocía de Dios, vivía para mí, todo era para mí. Hoy no, hoy es para su gloria de Él. El apóstol Pablo entendió y por eso no le importaba padecer por causa de Cristo. Él tenía un amor hacia la iglesia, decía, todo lo soporto por amor a los escogidos, a mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Pero antes de ser Pablo, era Saulo. Ahorita vamos a ver su vida de este hombre que antes de venir a Cristo era un hombre perverso, que perseguía a la iglesia, que mataba a los cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Pero vamos a aprender de Pablo, hermano. Mira, vaya a 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, capítulo 11, versículo 1. Y vamos a ver dónde dice el apóstol Pablo que seamos imitadores de él. ¿Cuántos de aquí se podrían atrever a decir lo que decía el apóstol Pablo ya? Tú le podrías decir a tu esposa, sé imitadora de mí, se va a reír, ¿no? Mira, ¿cómo se ríen? ¿Por qué se reiría? Diga, porque todavía nos falta un montón. ¿Cuántos son honestos y pueden decir, a mí me falta un montón? Hay un hermano que venía aquí, que él piensa que ya le está llegando a Cristo, ¿eh? Él dice, no, dice, yo ya casi le llego a Cristo. Imagínate, está peor que nosotros, ¿no? 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo, ¿eh? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Estas palabras ya son mayores, ¿no? ¿Cómo las ves a ver? Que ya alguien se atreva a decir, mira, imítame, ve mi vida, ve cómo yo soy manso y humilde como Cristo. Y si era manso y humilde el siervo Pablo. Si era un hombre, hermano, Pablo, siendo un hombre perverso, Dios lo quebrantó de tal manera que fue manso y humilde. Era un hombre que si tenía que venir a la iglesia y llorar por ella y exhortarla y vivir orando, ayunando por la iglesia, lo hacía. Sabía exhortar a la iglesia con amor. Era un hombre que sí alcanzó una estatura. ¿Cuántos dicen amén?
Y él dice, sed imitadores de mí. Y por eso vamos a estudiar la vida de Pablo, porque Pablo es un gran ejemplo a seguir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vamos a ver la vida de Pablo. Vaya usted a Hechos 22. En Hechos 22 vamos a ver que él nació en una ciudad romana. Y alguien dirá, bueno, ¿y eso qué? Ahorita vamos a ver. Alguien va a decir que me interesa a mí eso, ¿no? Viene en la Biblia y toda la palabra, ¿cuántos saben que toda la palabra es útil para enseñarnos? ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué la Biblia traerá dónde nació Pablo? Ahorita vamos a ver por qué. Hechos 22, ¿lo tiene usted ya en el 1? Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaban lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, ¿ya lo tiene? 22:3. Yo de cierto soy judío. ¿Qué era Pablo? Era judío, pero nació en Tarso de Cilicia, era una ciudad romana, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. ¿Cuál es la importancia de que él nació en una ciudad romana? De que él era ciudadano romano. ¿Qué era? Ahora, ¿qué privilegios tenía? ¿Alguien sabe qué privilegios tenía ser romano en ese tiempo? La Biblia lo dice. En una ocasión lo querían azotar porque lo encontraron ahí predicando y se hizo todo un escándalo. Vamos a leerlo. Y vas a ver cómo el privilegio de ser romano le evitó ser azotado en ese tiempo. Hechos 22, ¿lo tiene? Del 22. Estaba predicando y en el 21, vean lo que le dice a los judíos en el 21. Pero me dijo, aquí les está predicando, ve, porque yo te enviaré lejos a quienes. Fíjese, Pablo le está diciendo a los judíos, se me apareció Cristo y me dijo, mi pueblo no te va a oír, vete a predicarle a los gentiles. ¿Qué creen que hicieron los judíos en ese momento? Se enojaron, era una ofensa. Ellos a los gentiles los veían como los peores pecadores. Un judío no podía tocar a un gentil. Cuidado, y el gentil se atrevía a tocarlo porque se iba y se bañaba 7 veces. ¿Cómo se sentía el judío? Él se sentía así como muy puro. Él, para comer, dice la escritura, que se lavaban las manos 7 veces, lavaban el plato 7 veces, porque era una religión muy estricta en cuanto a las costumbres que ellos tenían. ¿Pero eso era santidad? No, pero ellos así lo tenían. Ellos, si la sombra de un pagano gentil les tocaba, ya se tenían que ir a bañar, imagínense. O sea, era gente que al gentil no lo podían ver, y luego que según Dios le dice que le vaya a predicar a los gentiles, era una ofensa. Y vean todo lo que se arma al oír esto. Y le oyeron hasta esta palabra, los judíos. ¿Qué hicieron? Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra tal hombre, porque no conviene que viva. ¿Qué le querían hacer a Pablo? Lo querían matar. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas, ve todo lo que ocasionó, gritaban, arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado. ¿Cómo? Con azotes. ¿Sí sabes aquí cómo te examinan los judiciales? ¿A nadie no han agarrado los judiciales? A mí no, gracias a Dios, pero me han contado que aunque no seas culpable, declaras que eres culpable. Con tanto golpe y los tehuacanazos que te dan y todos los toques que te dan, dices ya, yo soy, para que ya se calmen. Así me han contado que, bueno, aquí lo iban a azotar. ¿Para qué lo iban a azotar? Para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? A ver ahí, ¿qué usó Pablo? Dice, ¿sabes quién soy yo? Yo soy romano, Y en la ley prohíbe azotar a un romano sin que antes lo hayan declarado culpable. Ahí estaban violando la ley, se estaban metiendo en problemas. Ve lo que pasa. Luego dice, cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano.
Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. ¿Sí le bendijo el haber nacido en Roma? Fíjate, aquí la libró, aquí lo iban a empezar a torturar y a azotar hasta que declarara por qué había hecho todo este alboroto. Ahora, hay otro ejemplo, no lo vamos a leer, cuando está ante el rey Agripa y Festo, creo es, que lo están juzgando, y él apela a César. No era Agripa, era el otro, creo que era Félix o Festo, era Festo. Lo querían juzgar en Jerusalén, pero los judíos querían llevarlo a Jerusalén para matarlo. ¿Él qué hizo? Apeló a César. Y le dijeron, a César irás. Ya no tuvo que ir a Jerusalén, donde los judíos lo querían matar. Vamos a continuar. Vamos a ver ahora que él era fariseo. ¿Él era qué? Fariseo. Miren, vamos a verlo. Hechos 26:4. Gloria a Dios. Mi vida pues desde mi juventud, ¿ya lo tiene? Fíjense, desde su juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación. ¿Dónde se crió? Diga, en Jerusalén. Él nació en una ciudad romana, pero creció en Jerusalén. La conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, ¿cómo vivió? Fariseo, diga, él era fariseo. Él conocía la ley. Él había sido instruido por un maestro llamado Gamaliel. ¿Quién era su maestro? ¿Y alguien se acuerda quién era Gamaliel? ¿Qué sabes de Gamaliel? A ver, ¿se acuerda usted cuando los sacerdotes y los líderes religiosos trajeron a los apóstoles y los metieron a la cárcel y les prohibieron predicar a Cristo? Llega este hombre Gamaliel y les dice, tengan cuidado con estos hombres. No sea que la obra que están haciendo sea de Dios y se encuentren peleando contra Dios. ¿Sí se acuerda usted? Era un hombre sabio, era un hombre que conocía las Escrituras. Este hombre instruyó a Pablo. Pablo era un conocedor de toda la ley. Él conocía la ley, él guardaba la ley, pero pertenecía a la secta de los fariseos. En ese tiempo había sectas, había la secta de los saduceos, que no creían en la resurrección, y había la secta de los fariseos. Pablo pertenecía a los fariseos. Amén. Ahora vaya usted a Filipenses 3:5. Todo esto es bueno saberlo, hermano, porque así es como vamos a ir entendiendo todas las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Acuérdate que todo es palabra de Dios, ¿eh? Todo esto que estamos viendo está escrita aquí en la palabra. Son datos que después con esto vas a poder entender otras cosas. Amén. Filipenses 3:5 y 6. Fíjense quién era el apóstol Pablo. Circuncidado al 8º día. Vean, a los judíos, a todo varón al 8º día, ¿qué le hacían? Los circuncidaban. Era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. ¿De qué tribu venía? De la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, ¿cómo era? Fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, ¿cómo era? Irreprensible. Vean, él guardaba estrictamente la ley, a lo que ellos entendían que era guardar la ley, porque realmente ningún ser humano puede guardar la ley. Pero vamos a continuar. Ahora, en Hechos 7:58, él desde muy joven, al pertenecer a esta secta, empezó a perseguir a los cristianos. ¿Qué empezó a hacer? Desde muy joven, hermano, ¿eh? Él era muy joven cuando empezó a tener un odio por los cristianos. Tenía un odio, y ahorita lo vamos a ver. Aquí en este capítulo iban a apedrear a Esteban, y vean cómo él ya aparecía ahí en escena. Hechos 7:58. Y echándole fuera de la ciudad a Esteban, ¿qué hicieron?
le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven. ¿A dónde pusieron las ropas de Esteban? A los pies de un joven que se llamaba ¿cómo? Saulo. Fíjate, ahí estaba el jovencito y él estaba de acuerdo que mataran a Esteban. ¿Él estaba de qué? De acuerdo. Él dio su voto. Yo no he investigado bien cómo está de que él dio su voto, pero él estaba de acuerdo y dio el voto de que mataran a Esteban. Vamos a verlo aquí en Hechos 8:1. Y Saulo, ¿qué hacía? Consentía en su muerte, estaba de acuerdo. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Vean cómo el apóstol que estaba de acuerdo. Hechos 26:9. Ahora, él creía, hermano, de acuerdo a su creencia, de acuerdo a sus líderes, él creía que era su deber perseguir a los cristianos. ¿Qué pensaba? Dice el hermano que era lo correcto. Sí, pero más que lo correcto, que era su deber. Que haga de cuenta que Dios lo había puesto para ese trabajo. Para ir y perseguir a estos de la secta de los nazarenos y matarlos. Él así lo pensaba. Vamos a verlo, mire. ¿Ya lo tiene usted, Hechos 26:9? Dice así: yo ciertamente había creído mi qué. Vean, él lo veía como un deber, como que lo tenía que hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Para quién era Jesús de Nazaret? Para él, ¿quién era? Era un falso profeta. Para él escuchaba que hablaban de un tal Jesús y decía, es un falso profeta. ¿Por qué? Porque enseña en contra de la ley, porque no guarda día de reposo, y lo tenía como un falso ¿qué? Profeta. Y él decía, Dios me puso para matar a esos impostores, y empezó a perseguirlos. Vamos a verlo ahí. Dice en el 10, lo cual también hice en Jerusalén. Vean lo que hizo este hombre llamado Saulo. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Vean, los principales sacerdotes le dieron la autoridad de hacerlo, Y cuando los mataron, ¿qué hacía? Él daba el voto, sí, mátenlo, estoy de acuerdo. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, ¿qué les hacía? Los castigaba, hermano. Los forcé a blasfemar. Y enfurecido, ¿cómo está este Saulo? Hermano, odiaba a los cristianos. Cristo dice que por ser cristianos, verdadero cristiano, te van a aborrecer. A ver, dile que está a tu lado, ¿sí entiendes eso? ¿Sí entiendes que si eres un verdadero cristiano, estoy hablando si eres un verdadero cristiano? Si no eres un verdadero cristiano, ni te preocupes, vas a ser amigo del mundo. No hay ningún problema, tus amigos van a ser los del mundo, te van a invitar a la cervecita, te van a invitar al baile, a la fiesta, y no va a haber ningún problema. Pero dice la Escritura que el que en verdad quiere vivir piadosamente, sufrirá persecución. A ver, ¿cuántos entienden eso? El que quiera realmente vivir en santidad, predicando el evangelio, te vas a hacer muchos enemigos. Y los que pensabas que eran tus amigos y tu familia, son los primeros que van a ser tus enemigos. A ver, ¿quiénes van a ser tus enemigos si vives el evangelio? Los primeros enemigos de tu casa, ¿quiénes serán? Dice aquí Cristo, los de tu casa. Pero a los verdaderos cristianos. El que no es verdadero cristiano, ¿qué es el mundo? Son sus cuates. Entonces, vean este hombre, era enfurecido sobremanera contra ellos. Los perseguí hasta en las ciudades que. A ver, ya que Pablo vivía ahí en Jerusalén, bueno, perseguía a los que estaban ahí. No le bastaba. Era tanto su odio que ahorita vamos a ver que pide cartas para ir a otras ciudades y traer los cristianos de allá para acá, para encarcelarlos y matarlos. ¿Cómo ves a este hombre? ¿Sí odiaba o no odiaba a Saulo? Bueno, vaya usted
Hechos 22, 19. Gloria a Dios. Hechos 22, 19. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba. ¿Qué hacía con los cristianos? Los encarcelaba. Y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. ¿Qué le hacía a los creyentes? Los azotaba. ¿Cómo ves al apóstol Pablo antes de ser Pablo? Era tremendo, ¿no? Fíjate, azotar porque tú creías en Cristo, te azotaba. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo. Ya leímos el 20. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que lo mataban. Ve nada más. En Hechos 9, vamos a ver que este hombre, Saulo, antes de ser el gran apóstol Pablo, respiraba amenazas de muerte contra los discípulos. ¿Lo tiene Hechos 9:1? Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas ¿de dónde? Vean, de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, los cristianos. ¿Qué les quería hacer? Traerlos presos a Jerusalén. Fíjate nada más, ¿qué necesidad había de eso? Ahora, ¿qué nos enseña hasta aquí el apóstol Pablo antes de ser cristiano? ¿Cuántos de aquí reconocen que también nosotros antes de ser cristianos éramos perversos? Te vas a encontrar gente que te va a decir, yo nunca he pecado, yo nunca he sido malo, al contrario, yo me considero más o menos bueno porque he hecho ciertas buenas obras. No conoce a Cristo. ¿O sí conocerá a Cristo? ¿Cuál es la primera evidencia de alguien que conoce ya a Cristo? Que sabe que ha sido librado del poder del diablo y traído al reino de Cristo. ¿Conocen amén? Él tiene un testimonio y puede decir, yo antes era esclavo de la borrachera, de la fornicación, del adulterio, era un mentiroso, era un ratero, pero ahora Cristo me ha hecho libre. Tiene un testimonio, tiene una evidencia. ¿Conocen amén? Por eso hemos enseñado, si alguien todavía practica el pecado, todavía no es libre, todavía no conoce a Cristo, todavía sigue en el reino de las tinieblas, porque no puede ser posible que alguien que conozca a Cristo siga viviendo igual, ¿verdad que no? ¿Saulo siguió viviendo igual? No, vamos, él tuvo una transformación así. ¿Fue transformado en qué? En otro hombre. Primera de Timoteo 1:12. El que está en Cristo es nueva ¿qué? Criatura. Hermano, tengo que tener testimonio en mi vida de que soy nueva criatura. Antes amábamos el pecado, hoy aborrecemos el pecado. Y aunque seguimos batallando contra él, hoy lo aborrecemos. ¿Cuántos en amén? No dijo amén, pero es amén. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Vean aquí a alguien que ha sido rescatado, librado del poder del diablo. Doy gracias al que me fortaleció. ¿Cuál es otra evidencia ahí? Doy gracias, a ver. A ver, ¿cuántos realmente todos los días le dan gracias a Dios porque saben de dónde los ha sacado el Señor? Si alguien no ha sido sacado del pecado, no tiene de qué agradecerle. Pero los que hemos sido sacados de la esclavitud del pecado, todos los días vivimos agradecidos. Yo todos los días le doy las gracias a Dios porque yo sé de dónde me ha sacado el Señor. Yo sé cómo me tenía el diablo, yo lo sé. Y sé que Cristo me ha hecho libre, gracias a Dios. Por eso damos ¿qué? Dice Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome ¿dónde? En el ministerio, habiendo sido antes ¿qué? Blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia
y en incredulidad. A ver, ¿por qué vivíamos como vivíamos? Éramos ignorantes, pensábamos que vivíamos bien, que nuestros caminos eran de bien, pero eran de muerte y no lo sabíamos. ¿Cuántos dicen amén? Y éramos gente incrédula. Pero si ahorita alguien ya conociendo lo bueno y lo malo y sigue haciendo lo malo, ¿estará en ignorancia? Dice ahí uno que sí. No, yo le decía ahorita a un joven, tú ya conoces lo que es bueno y malo. Y si haces lo malo, tú ya no estás en ignorancia. Dios perdona tus pecados cuando estás en ¿qué? En ignorancia. Pero hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. A ver, dile que está a tu lado. Hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Sí ves lo delicado del asunto o no lo ves? A ver. Dios perdonó todos mis pecados, hermano, de adulterio, fornicación, ver pornografía, robar y mentir, porque yo estaba en ignorancia. Ahorita, dile que está a tu lado. ¿Tú ignoras ahorita que los fornicarios, adúlteros, ignoras a dónde se van a ir? A ver, dile. ¿Tú lo ignoras? Y si lo ignoras, dile a dónde se van a ir los fornicarios, adúlteros, mentirosos, borrachos, ¿a dónde se van a ir? Nosotros ya no estamos ignorantes, ¿eh? Yo ya sé que el borracho, el adúltero, el fornicario, el mentiroso se va a ir al infierno, ya lo sé. Ya no estoy en ignorancia, ya no soy un incrédulo, he creído a la palabra de Dios. ¿Cuál será amén? Entonces, ya no, todo lo que siembres vas a cosechar. Amén. Bueno, pero gracias a Dios que estábamos en ignorancia, ¿verdad? Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Vean, la gracia de nuestro Señor fue más que, más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo. ¿A qué vino Jesús? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. A ver qué evidencia ve ahí. Que él reconoció que era un vil pecador. A ver, dile que está a tu lado, ¿tú ya reconociste que eras un vil pecador? ¿O todavía te sigues sintiendo medio bueno? ¿Qué bueno teníamos, hermano? A ver. ¿El que ayudes a una persona necesitada te hacía bueno? Dice el Señor, tú dando buenas cosas, para mí sigues estando mal. Siendo malo sabes dar buenas cosas, pero tú eres un fruto malo. Y todas tus obras que me traigas para justicia, para quererte salvar, son trapos de inmundicia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué éramos? Pecadores. ¿Y quién puede decir el peor de los pecadores? Pablo dice, yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Fíjate, si Dios tuvo misericordia de este hombre que mataba a sus hijos, ¿tú crees que no tenga misericordia de alguien? Yo escucho gente que todavía se atreve a decir, no creo que Dios me perdone. No conoces a Dios. Él es Padre de misericordias. Y no hay pecado tan grande que su sangre no lo limpie. ¿Conocen amén? Pero hay gente que se atreve a decir así, no creo que Dios me perdone. No conoces a Dios. A eso vino Cristo, a salvar a los peores pecadores. ¿Conocen amén? Si Cristo perdonó a este hombre que mataba a sus hijos, ¿no te puede perdonar a ti? ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Miren, vaya usted, estábamos aquí en Timoteo, ¿verdad? Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Dile que está a tu lado, te puede perdonar el Señor, ¿eh? Nada más arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? El problema es que no se quieren arrepentir. Primera de Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual mismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, ¿y qué más?
resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando resucitó, ¿qué hizo? Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último, ¿a quién? Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Mire, ponga atención. Cristo cuando muere y resucita, se les aparece por 40 días a más de 500 personas. A ver, ¿qué hizo Cristo? A más de 500 personas, a los apóstoles y a más de 500 personas. Y al último que se le aparece es al apóstol Pablo. Se le aparece y habla directamente con él. De ahí en adelante, todo el que se atreva a decir que ha visto a Cristo, que se le ha aparecido Cristo y le dijo algo, ya es un falso profeta. Al último que se le apareció, ¿fue a quién? A Pablo. Habló cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a verlo ahorita. Y dice en el 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Cómo se consideraba él? El más pequeño de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol. Vean la humildad de este hombre. No soy digno. ¿Cuántos de aquí se sienten dignos, a ver, de servir a Dios o de ser hijos de Dios? Si éramos basura. ¿Cuántos podríamos decir, yo me lo merecía? No, yo desde chiquito te buscaba. No, ¿cuántos pueden decir eso? ¿Verdad que no? ¿Por qué decimos? Por su misericordia. ¿Pero verdad que no somos dignos? Él dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios. Dile que está a tu lado, así tienes que decir siempre. Pero por la gracia de Dios, ¿qué? A ver, si eres hijo de Dios, por su gracia. Si ya sirves, su gracia. Si Dios te usa, su gracia. Si creces un poquito espiritualmente, su gracia. Todo es por su gracia. Amén. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vaya usted aprendiendo del apóstol Pablo, Estamos aprendiendo de él. ¿Cuántos dicen amén? Gálatas 1:11. Vamos a ver que a él no lo evangelizó un hombre. ¿A cuántos de aquí los evangelizó una persona? No, entonces eres un falso. ¿Vas a decir que un ángel o Cristo? ¿A cuántos de aquí los evangelizó una persona? ¿Sí o no te evangelizó alguien? Alguien te predicó a Cristo, ¿no? Bueno, al apóstol Pablo no. Al apóstol Pablo no fue alguien y le predicó. Cristo personalmente le predicó. ¿Quién le predicó al apóstol Pablo? Cristo. Vamos a verlo. Ve nada más este hombre, tuvo esta bendición. Aunque quién sabe nosotros qué hubiésemos hecho si nos habla directamente. ¿Sabes qué le pasó al apóstol Pablo? Cayó a tierra, se quedó ciego y se paró temblando de oír directamente al Señor Jesucristo. A nosotros a lo mejor nos da un ataque y ya no nos levantamos. Vamos a ver qué dice aquí. Pablo, Gálatas dijimos, ¿verdad? Gálatas 1. Pero vamos a leer desde el 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de ¿quién? De Jesucristo. Vean nada más, a él directamente le predicó nuestro Señor Jesucristo. Vamos a verlo ahorita después. Hechos 26:12. Hechos 26:12. Hay gente que yo he escuchado que dice que ha oído la voz audible así de Dios. A ver, ¿cómo ve usted esa gente? Diga, es mentirosa. Hay gente que dice, hay un falso profeta que dice que se está rasurando y que Cristo entra a su baño y platica con él, y ya se acaba de afeitar y así. Toda esa gente, hermano, o se droga o no es cristiana. Porque mira, ni el apóstol Pablo pudo ver a Cristo. Vio una luz y lo dejó ciego, pero oyó su voz que le dijo,
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cuántos dicen amén? Imagínate esa gente que dice que se sienta a comer con él así, así que lo ve. Hechos 26:12. ¿Ya lo tiene? Ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vio una luz del cielo. A ver, ¿qué vio? Dice que lo vio cara a cara, así, ¿cómo era? Hay un pasaje que dice que al Señor nadie lo ha visto, ¿eh? A Cristo ya resucitado ya no lo han visto, ¿eh? Porque de hecho ya no es como lo habían conocido en la carne, ya no es así. Pero dice aquí, ¿vio una qué? Vio una luz, ¿verdad? Luego dice, que sobrepasaba el resplandor del sol. A ver, ¿cuántos han podido mirar el sol un minuto así que lo veas fijamente? Y fíjate, esta luz sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, ve cómo no nomás cayó él, todos cayeron. Oí una voz que me hablaba. A ver, ¿qué pasó? Oyó una voz que le hablaba. ¿Y qué le decía en lengua hebrea? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿A quién estaba persiguiendo este hombre? A Jesucristo, a Jesús. Él dijo, me estás persiguiendo a mí. Ellos son mis hijos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora el 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Vean, aquí le predica. Porque para esto te ha parecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de todas las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Vean, todavía se le apareció varias veces a Pablo, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Vean, aquí le da la comisión, te voy a enviar a los gentiles. ¿Para qué lo iba a enviar a los gentiles? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. En estas palabras que le da, hermano, está el evangelio. Aquí le dijo, los seres humanos están bajo el poder del diablo. Son gente pecadora que va rumbo a la condenación. Te voy a enviar a predicarles que si creen en mí, hay perdón de pecados y hay libertad del poder del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Vean cómo recibe el evangelio y qué empieza a hacer inmediatamente. A predicar a Cristo como el Señor y el Salvador. Inmediatamente. Cuando por toda su vida que vivió, no sé cuántos años viviría, él predicaba la ley. Pero en ese momento empieza a predicar a Cristo como el único y suficiente Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Ve nada más, ¿y cuántos de aquí ya predican a Cristo? Y no a una religión, sino a Cristo. Amén. Ahora, vaya usted, leímos Hechos 26, ¿verdad? Segunda de Corintios 12. Segunda de Corintios 12. La evidencia de alguien que ya le predicaron el evangelio y lo ha creído, hermano, es que ya lo predica. Es que ahora su hablar ya es Cristo, ya no es el fútbol, ya no son las novelas, ya no es la política, ahora su hablar es Cristo, su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Corintios 12. Vamos a ver a Pablo ya convertido. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado ¿hasta dónde? Ve al apóstol Pablo, arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre ¿qué? Expresar.
De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Para que la grandeza de las revelaciones, a ver, ¿qué le permitieron a este Pablo? Diga, revelaciones. Para que las grandezas de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. A este hombre, el apóstol Pablo, fue al que más Dios le ha revelado su palabra. ¿Alguien sabe cuántas cartas del Nuevo Testamento escribió Pablo? ¿Alguien se ha puesto a ver cuántas cartas Dios le reveló? Son 13 cartas. ¿Cuántas? 13. El Nuevo Testamento se compone de 27, 4 evangelios y 23 cartas. De las 23 cartas, 13 le fueron reveladas al apóstol Pablo. Y las otras 10 están entre Santiago, Pedro, Judas, Juan. ¿Sí están viendo la bendición tan grande que le fue dada a este hombre? Al apóstol Pablo, 13 cartas. Y tú ves esas revelaciones, por ejemplo, ¿cuántos han leído la carta de Romanos? A Pablo le fue revelado el cuerpo pecaminoso. Le fue revelado que hay una ley de pecado en el hombre. Le fue revelado que la justicia de Dios es por la fe en Jesucristo. Le fue revelado que no todos vamos a morir, pero sí todos vamos a ser transformados. Y tú ves todas las epístolas. ¿A cuántos han leído el Nuevo Testamento varias veces? Y sobre todo las cartas del apóstol Pablo. Yo te hago una invitación, empieza a leer todas las cartas del apóstol Pablo, 1, 2, 3, 4 veces, y vas a ver toda la sabiduría que está escondida en cada epístola. Y toda esa sabiduría Dios se la reveló ¿a quién? Al apóstol Pablo. Ahora, esto podía provocar al apóstol Pablo que de repente se empezara como a envanecer. ¿Qué hizo Dios para guardarlo? Le mandó un aguijón, una enfermedad. ¿Para qué? Mira, el apóstol Pablo estaba bien enfermo, hermano, enfermo, no tenía ni qué comer, iba y sanaba a los enfermos, predicaba el evangelio, enriquecía en conocimiento y sabiduría a la gente, y él se veía y decía, yo estoy mal, físicamente estoy mal, enfermo, a veces no tengo ni qué comer, pero he aprendido a tener contentamiento, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Entonces mira, Dios te puede usar mucho. Dios te puede dar mucha sabiduría en su palabra, te puede usar mucho para que prediques, para que sirvas. Y acuérdate, te puede tener enfermo, te puede tener en escasez. ¿Por qué crees? Te está guardando. Porque de repente, mira, ahorita los falsos profetas ya tienen un carro, ya quieren 2, 3, una mansión, y ya entraron en la codicia, en la avaricia, están vendiendo el evangelio, están metiendo herejías, porque no son sus hijos, a sus hijos los guarda. ¿Cuántos dicen amén? Él sabe que a muchos de aquí nos podría hacer daño si nos da mucho. Había un salmista que le decía, no me des mucho porque no vaya a ser que me olvide de ti. Puede haber gente que ya, mira, hay gente que viene nada más por la bendición económica. Cuando ya la tiene, ¿qué pasa? Se va. Hay gente que nada más viene por la sanidad física. ¿Te acuerdas de los leprosos? Sánanos, ahí está la sanidad. ¿Qué hicieron después? Se fueron. Te digo una cosa, si Dios te mantiene enfermo o en escasez, a lo mejor es para que, ¿qué? Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, tengo necesidad de ti todos los días, todos los días. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí es bueno que tengamos necesidad o no? Gracias a Dios, porque por eso estamos aquí, porque tuvo misericordia de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vean, entonces era un hombre que recibía mucha, ¿qué? Revelación. Ahora, en Hechos 9:15,
Él fue comisionado a predicarle a gentiles, reyes y judíos. ¿A qué fue comisionado? Él tuvo, ¿cómo se podría decir? Pues sí, cumplió con el llamado porque le predicó al rey Agripa, ¿se acuerda usted? Pero ya estaba comisionado para esto. Mire, vamos a verlo en Hechos 9:15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Está hablando de Pablo. Es un instrumento escogido por Dios para llevar mi nombre, dice el Señor, ¿en presencia de quién? De los gentiles y de reyes y de los hijos de ¿qué? De Israel. Y él obedeció y le fue a predicar a los judíos, le predicó al rey Agripa y terminó predicándole a los gentiles. ¿Cuántos en amén? Ahora, él, hermano, él tenía un amor por su pueblo Israel. ¿Qué tenía? Él estaba dispuesto a ser separado de Cristo, pero que se salvaran sus hermanos. ¿Cuántos de aquí en verdad se duelen de que tu familia no sea creyente? O te da lo mismo y dices, no entiende ni quiere que se pierda. ¿Así tienes? Porque una evidencia de un verdadero cristiano, lo primero que él tiene cuando conoce a Cristo es que quiere que todos sean salvos. Yo, hermano, antes de conocer a Cristo, a mí no me importaba ninguna persona, honestamente te lo digo. Si se moría, ni me dolía. Pero cuando conocí de Cristo, tenía una necesidad de hablarle a toda la gente de Cristo, porque entendí que se iba a ir al infierno si no le predicaba. Y fui con mis tíos y aunque me corrieron, yo tenía una necesidad de predicarles porque sabía que se iban a ir al lago de fuego. ¿Cuántos de aquí tienen familia en conversa? ¿Sí sabes a dónde se va a ir si mueres sin Cristo? ¿Y no sientes nada? ¿No estás orando por ellos? ¿No estás intercediendo y no te atreves a ir a predicarles aunque te corran o se burlen? ¿No te atreves a hacerlo? El apóstol Pablo, hermano, fíjate ahí, vamos a verlo en Romanos 10:1. Romanos 10:1. ¿Sabes cuál era su oración de este hombre? Era por su pueblo Israel. ¿Ya lo tiene usted? Dice, Romanos 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón. ¿Cuál era el anhelo de su corazón? Y mi oración a Dios, ¿por quién era? Por Israel. ¿Para qué? Eso tiene que haber en tu corazón. Si sabes que tus padres se van a ir al infierno si se mueren, ¿qué tienes que hacer todos los días? Todos los días, Señor, ten misericordia de mis padres, de mis hermanos, de mis tíos, porque si no te conocen se van a ir al infierno. Pablo aquí se da cuenta que el pueblo de Israel se está yendo al infierno porque están trayendo su propia justicia. Están queriendo salvarse a su manera. Tu familia, si es católica, ¿cómo se quiere salvar? Por sus sacramentos, por sus misas. ¿Sí tienes claro que se van a ir al infierno en esa religión? ¿O dices, no, pues también ahí está Diosito, también ahí se van a salvar? ¿Cuántos saben que todos los que están ahorita ahí en esa iglesia se van a ir al infierno? ¿Cuántos tienen la seguridad? ¿Por qué? Porque ¿cómo están buscando la salvación? Por obras. ¿Y la salvación es por obras? Porque mira, aquí Pablo sabía que su pueblo, ve lo que dice en el 2. Pablo dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, ¿qué ignoraba de Israel? La justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pablo sabía que el pueblo de Israel se quería salvar por la ley. Y dice, se van a ir al infierno. Por eso oraba por ellos. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 9:1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Qué tenía el apóstol Pablo? Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo,
por amor a mis hermanos. Vean qué amor tenía el pueblo de Israel, porque los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Qué había en este hombre por su pueblo? Amor, dolor. Hermano, hay gente que cuando se le muere el pariente empieza a decir, híjole, y no le predicamos. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué te lamentas? ¿Para qué? Ahorita ve y predícale. Mientras esté vivo tiene una oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Mientras esté vivo, ¿qué tiene? Predícale, y aunque se burle y te corra y no crea, tu deber es ¿qué? Predicarle y estar orando por él. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ahora, Pablo va y le predica a los judíos, Hechos 18. ¿Y qué crees que hacen los judíos? Lo rechazan. Se oponen a sus palabras. Hechos 18:5. ¿Lo tiene usted, hermano? Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado. ¿Cómo estaba? Por entero. ¿Cómo estaba? Entregado por entero a la predicación de la palabra. Vean, este hombre vivía predicando el evangelio. ¿Testificando a quién? A los judíos que Jesús era el Cristo. Vean, predicándole a los judíos. Pero oponiéndose. ¿Y qué más hacían los judíos? Y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Dice la palabra, hermano, que no le eches las perlas, dice, a los perros o a los puercos. Cuando le vayas a predicar a una persona y se empiece ya a burlar o a insultar al Señor, ya no le prediques, ya déjalo. Pero mientras te esté escuchando con respeto y te lo permita, sigue predicándole. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando ya empiece a insultar al Señor o a burlarse o a insultar la palabra de Dios, ya déjalo, ya no le prediques. Su sangre sea sobre su cabeza. Amén. Ahora, ¿qué hace el apóstol Pablo? Se va a ¿quiénes? A los gentiles, porque realmente a él le encomendaron el evangelio a los gentiles. Su ministerio era ¿quién? A los gentiles. Diga, su ministerio era a los gentiles. ¿Sí lo sabe usted o no? Mire, vamos a verlos en Gálatas 2:7. De hecho, la mayoría de las iglesias, ¿qué eran, hermano? ¿Qué eran los Gálatas, Éfesos, Corintios? Eran gentiles. ¿A quién evangelizó Pablo? A los gentiles, romanos, filipenses, todos ellos eran ¿qué? Gentiles, adoraban ídolos. Pero Pablo, ese fue su ministerio, predicarle ¿a quién? A los gentiles. Gálatas 2:7, ¿ya lo tiene usted? Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la ¿qué? ¿Qué es el evangelio de la incircuncisión? Diga, los gentiles. Como a Pedro, ¿qué le fue comisionado? El evangelio ¿a quién? A los de la circuncisión, a los judíos. A Pedro, ¿qué le comisionaron? Tú ve y predícale a los judíos. Y a Pablo, ¿qué le dijeron? Tú ve y predícale a los gentiles. Está en el 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los ¿qué? Los gentiles. Acuérdese que los judíos estaban circuncidados y el que no estaba circuncidado era un gentil. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, un gentil no conocía la ley, no era del pueblo de Israel. A esos fue enviado el apóstol Pablo. En Romanos 11:3 lo volvemos a ver, que él dice, yo honro mi ministerio, yo soy apóstol a los gentiles. Romanos 11:3. Creo que no es ese, hermano. Apunté mal la cita, ¿verdad? A ver, 11:13. 11:13. Es 11:13.
Romanos 11:13, ¿lo tiene? Porque a vosotros hablo, ¿a quién les habla? A los gentiles, por cuanto yo soy apóstol, ¿a quién? A los gentiles. ¿Qué hacía? Honro mi ministerio. Cerramos con esa cita, 1 de Timoteo 2:7. 1 de Timoteo 2:7. Gloria a Dios. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo en verdad, en Cristo no miento. ¿Y qué más fue constituido? Maestro ¿de quién? De los gentiles, en fe y en verdad. Había tiempos, hermano, que el apóstol Pablo se quedaba a vivir más de un año en una ciudad para discipular a los creyentes. Ve nada más, Pablo toda su vida la dedicó para servir al Señor Jesucristo. ¿Qué hizo con toda su vida? ¿Sabes? ¿Te has puesto a pensar cuánto tardaría Pablo en ir de una ciudad a otra? En ese tiempo iba caminando o iba en barco y eran meses para llegar a una ciudad. Y toda su vida se la pasó así, de misionero, evangelizando, discipulando, porque para él el vivir era Cristo y el morir era ¿qué? Ganancia. Vamos a orar. ¿Cuántos quisieran pedirle al Señor que nos ayude a ser imitadores de Pablo, como Pablo fue imitador de Cristo? Señor, te damos gracias por tu siervo Pablo, Señor, porque tú lo has puesto como un ejemplo para nosotros, para que aprendamos de él, Señor. Él, cuando lo apedreaban, él se levantaba y animaba a la gente, a los creyentes, a seguir adelante, diciéndoles que en este mundo tendremos muchas tribulaciones, pero en Cristo somos más que vencedores, Señor. El apóstol Pablo es un ejemplo, Señor, un hombre que te amaba, que vivió para ti, que se daba por la iglesia, que amaba a los creyentes, que aunque fue atribulado, muchas veces azotado, perseguido, muchas veces en peligro de muerte, jamás retrocedió, Señor, sino que él pudo decir, he acabado la carrera. Así queremos nosotros un día, Padre, poder terminar la carrera, poder entregarte buenas cuentas del ministerio. A Pablo lo que más le preocupaba era terminar su carrera, terminar la comisión que tú le diste. Queremos que así sean nuestras vidas, Señor, que en verdad entendamos lo que es el Evangelio y que en verdad lo vivamos y en aquel día podamos estar contentos como el apóstol Pablo aún en nuestra muerte, Señor. Gracias te damos, Padre. Sigue obrando en tu pueblo, sigue enseñándonos, sigue hablándonos. Seguimos pidiendo misericordia por aquellos que aún no han nacido de nuevo, Padre. Ten misericordia. Sigue hablando en nuestras vidas, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Dan un aplauso al Señor. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuál buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la
saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo